La noche había caído sobre el pequeño pueblo de Edgecombe como un manto pesado y sofocante. Las calles estaban desiertas, las casas cerradas herméticamente contra la oscuridad que se cernía afuera. Pero en el parque central, las sombras jugaban entre las estatuas de niños que parecían congelados en un juego eterno. David Reynolds, un periodista con más cicatrices en el alma que en el cuerpo, caminaba por el sendero principal del parque, su grabadora en mano. Había venido a Edgecombe buscando la historia que le devolvería la credibilidad perdida, la historia que todos sus colegas consideraban un mito urbano, los niños que desaparecían sin dejar rastro. El parque estaba en silencio, un silencio que no era natural. No había grillos cantando ni perros ladrando. Solo el sonido sordo de sus propios pasos sobre la grava y el latido acelerado de su corazón. Las estatuas lo miraban pasar, sus ojos de piedra parecían seguirlo, acusadores. Se detuvo frente a la estatua de un niño que parecía estar jugando al escondite, sus manos cubriendo su rostro de mármol. David sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Había algo en esa estatua, algo que no podía explicar, una sensación de desesperación contenida. Encendió su grabadora y comenzó a hablar, su voz rompiendo el silencio sepulcral. Es la noche del 23 de septiembre. Estoy en el parque central de Edgecombe, donde se reportó la última desaparición. Según los lugareños, este lugar se detuvo. Un susurro le llegó, tan tenue que pensó haberlo imaginado. Pero entonces, vino de nuevo, una voz suave y triste, como el llanto de un niño perdido. Ayúdame, decía, por favor, encuéntrame. David giró sobre sus talones, la grabadora cayendo de sus manos, su mirada buscando frenéticamente el origen de esa voz. Nada. Solo las estatuas de niños, inmóviles, mudas, y sin embargo, él sabía que había algo más, algo vivo entre ellas. La noche acababa de comenzar, y con ella, la historia que cambiaría su vida para siempre. La noche se cerraba sobre Edgecombe con una oscuridad que parecía tragarse incluso las estrellas. David caminaba de regreso a su apartamento, los ecos de aquel susurro infantil aún resonando en su mente. No podía ser real, se decía a sí mismo, solo era el producto del cansancio y la tensión. Pero al llegar a su puerta, encontró algo que heló su sangre. Una pequeña figura de piedra, una réplica exacta de una de las estatuas del parque, estaba en su umbral. No había nota, no había explicación, solo aquellos ojos vacíos que lo miraban acusadoramente. Esa noche, David no durmió. Se sentó en su sala, la estatua frente a él, y comenzó a escribir. Escribió sobre el parque, sobre las leyendas urbanas que habían rodeado el pueblo durante años, sobre los niños que desaparecían y nunca eran encontrados. Con cada palabra, sentía como si estuviera desentrañando un poco más del misterio, como si cada frase lo acercara a una verdad que nadie más había visto. Y sin embargo, cada vez que levantaba la vista, la estatua seguía allí, inmutable, una presencia constante y silenciosa. Al amanecer, David tomó una decisión. No podía ignorar lo que había experimentado, no podía dejar de lado los susurros y la estatua que ahora ocupaba un lugar en su hogar. Tenía que volver al parque, tenía que entender qué estaba pasando. Y así, mientras el sol comenzaba a iluminar las calles de Edgecombe, David Reynolds regresó al Parque de las Estatuas, decidido a enfrentar lo que fuera que lo esperaba allí. La luz del amanecer apenas se filtraba a través de las copas de los árboles del parque, dando a las estatuas un brillo etéreo. David se movía con cautela, su cámara en mano, listo para capturar cualquier anomalía. La estatua que había aparecido en su puerta la noche anterior era una advertencia, una señal de que estaba pisando terreno peligroso. Mientras caminaba, su mente repasaba las historias que había escuchado. Cada relato era diferente, pero todos compartían un núcleo común: el parque era un lugar de pérdida, un lugar donde los niños jugaban y nunca regresaban. Se detuvo frente a la estatua de una niña con un vestido de época, su rostro inmutable en una sonrisa forzada. David extendió su mano, casi esperando sentir el calor de la piel en lugar de la fría piedra. Pero cuando sus dedos rozaron la superficie, un grito agudo rompió el silencio del amanecer. El sonido venía de todas partes y de ninguna, un coro de voces infantiles llenas de dolor y miedo. David giró, su cámara cayendo al suelo,
mientras las estatuas parecían cobrar vida ante sus ojos. No eran niños, sino depredadores, y él era la presa. Corrió, tropezando con las raíces y las piedras, su corazón golpeando en su pecho como un tambor de guerra. Sabía que no podía huir, no realmente, pero el instinto de supervivencia lo empujaba hacia adelante, lejos de las garras de piedra que se cerraban tras él. Finalmente, se detuvo, sin aliento, en el límite del parque. Las estatuas habían vuelto a su inmovilidad, pero las voces seguían allí, susurros que prometían venganza. David sabía que había cruzado una línea, que había despertado algo antiguo y malévolo en el corazón del parque. Y ahora, no había vuelta atrás. El sol se elevaba, pero la luz del día no lograba disipar la oscuridad que se había apoderado del corazón de David. Las voces de los niños aún resonaban en su cabeza, un recordatorio constante de la verdad que había descubierto. Con cada paso que daba fuera del parque, sentía como si dejara atrás una parte de sí mismo, como si las estatuas le hubieran robado algo más que su tranquilidad. No podía ignorarlas, ahora eran parte de él, sus gritos silenciosos una carga que llevaría para siempre. De vuelta en su apartamento, David se encerró con sus notas y grabaciones, decidido a encontrar una explicación. Horas de investigación lo llevaron a una historia olvidada, una historia de un artista que había sido contratado para crear las estatuas para el parque, un hombre cuya vida había estado marcada por la tragedia y la locura. El artista había perdido a su propia hija, una niña que había desaparecido sin dejar rastro, y se decía que había vertido toda su angustia y dolor en sus obras. Las estatuas eran su tributo, su manera de mantener viva la memoria de su hija y de todos los niños que habían sido arrebatados demasiado pronto. Pero había algo más, algo que David apenas podía creer. El artista había practicado rituales oscuros, intentando infundir vida en la piedra, intentando traer de vuelta a su hija. Y aunque había muerto hace mucho tiempo, su obra había continuado su legado de una manera que nadie podría haber imaginado. Las estatuas no eran solo piedra, eran receptáculos de almas perdidas, niños atrapados entre el mundo de los vivos y el de los muertos, incapaces de moverse, de hablar, de ser encontrados. David sabía que tenía que actuar, tenía que liberar a esos niños de su prisión eterna. Pero mientras se preparaba para enfrentar la oscuridad una vez más, no podía evitar preguntarse si realmente estaba listo para enfrentar las consecuencias de desenterrar tales secretos. David se encontraba en su apartamento, las cortinas cerradas, las luces apagadas, y solo el brillo de la pantalla de su computadora iluminaba la habitación. Había pasado días enteros buscando, leyendo, tratando de entender cómo romper la maldición que mantenía a los niños atrapados en las estatuas. Cada artículo, cada libro de ocultismo, cada foro en línea parecían llevarlo más profundo en un laberinto de teorías y especulaciones. Pero entre más aprendía, más se daba cuenta de que la respuesta no estaba en el mundo digital, sino en el parque mismo, en las estatuas que lo llamaban. Armándose de valor, David tomó una decisión. No podía hacer esto solo, necesitaba ayuda. Recordó a una mujer, una médium que había entrevistado años atrás para una historia sobre fenómenos paranormales. Si alguien podía ayudarlo a comunicarse con los espíritus atrapados, era ella. Con su corazón latiendo en su garganta, marcó su número. La voz al otro lado de la línea era calmada, pero David podía sentir la tensión subyacente. «Sé por qué llamas», dijo ella antes de que él pudiera hablar. «He estado esperando tu llamada». Juntos, planearon encontrarse en el parque al anochecer. David sabía que era peligroso, que las estatuas y lo que ellas contenían serían más poderosas bajo el manto de la noche. Pero también sabía que era su única oportunidad para poner fin a la maldición. La noche llegó rápidamente, y con ella, una niebla espesa que se arrastraba por las calles de Edgecombe. David se encontró con la médium en la entrada del parque, y juntos se adentraron en la oscuridad, hacia el corazón de piedra del misterio. Lo que encontraron allí cambiaría sus vidas para siempre. Las estatuas no solo eran prisiones, eran guardianes de un portal, una puerta a un mundo de sombras y desesperación. Y para cerrar ese portal, David tendría que hacer el mayor sacrificio de todos. La niebla se arremolinaba alrededor de David y la médium mientras se adentraban en el corazón del parque. Las estatuas los rodeaban, sus figuras borrosas en la penumbra, como si fueran espectadores de una tragedia antigua a punto de despegarse.
¿Estás seguro de que quieres hacer esto?, preguntó la medium, su voz apenas audible sobre el murmullo de la niebla. David asintió, la determinación endureciendo sus rasgos. No hay vuelta atrás, respondió. Estos niños merecen descansar en paz. Juntos, comenzaron el ritual que la medium había preparado, un conjuro que requería no solo palabras antiguas y gestos precisos, sino también una ofrenda de alguien que había sido tocado por la maldición. Mientras recitaban las palabras, el suelo del parque comenzó a temblar, y las estatuas vibraron con una energía que parecía desafiar la realidad misma. La Miriam advirtió a David que no rompiera el círculo que habían trazado en el suelo, que no dejara que la oscuridad los consumiera. Pero cuando el portal comenzó a abrirse, revelando un abismo de sombras más allá de las estatuas, David vio los rostros de los niños, sus ojos llenos de miedo y esperanza. Supo entonces lo que tenía que hacer. Con un último adiós susurrado, David dio un paso adelante, rompiendo el círculo y ofreciéndose a sí mismo como el sacrificio final para cerrar el portal. La Miriam gritó, extendiendo su mano hacia él, pero era demasiado tarde. La oscuridad se cerró sobre David, y las estatuas, una por una, comenzaron a desmoronarse, liberando las almas de los niños que habían estado atrapadas durante tanto tiempo. Cuando la luz del amanecer finalmente se abrió paso a través de la niebla, el parque estaba en silencio una vez más. Las estatuas habían desaparecido, y con ellas, David Reynolds. Pero en el lugar donde había estado el portal, ahora crecía un árbol joven, sus ramas extendiéndose hacia el cielo como si alcanzaran la libertad. El parque estaba tranquilo, las heridas de la noche anterior habían desaparecido con la luz del día. La medium caminaba entre los restos de lo que una vez fueron estatuas, su corazón pesado por la pérdida de David, pero aliviado por las almas que habían sido liberadas. Ella sabía que el sacrificio de David no sería en vano. Los niños de Edgecombe podían jugar ahora sin miedo, y las familias que habían perdido a sus seres queridos podían comenzar a sanar. Pero el precio había sido alto, y la medium se preguntaba si alguna vez se revelaría la verdad completa de lo que había sucedido en el parque. Mientras recogía los fragmentos de piedra, encontró algo inesperado, un pequeño diario, cubierto de polvo y tierra. Con manos temblorosas, lo abrió y comenzó a leer. Era el diario del artista, lleno de dibujos y notas sobre cada estatua, cada niño que había intentado traer de vuelta a la vida. Las palabras del artista eran un torbellino de dolor y esperanza, de locura y amor. La Miriam sintió las lágrimas correr por sus mejillas mientras leía, comprendiendo finalmente la profundidad de la obsesión del artista y la magnitud de su error. El diario terminaba con una nota, escrita con una mano temblorosa: que alguien encuentre la manera de corregir mi error, que alguien libere a estos niños. Que no estén perdidos como mi querida hija. La Miriam cerró el diario y miró hacia el árbol joven que crecía donde una vez estuvo el portal. David había encontrado la manera, había liberado a los niños, y aunque su nombre quizás se perdería en el tiempo, su legado viviría en cada hoja que brotara de ese árbol, en cada risa de niño que resonara en el parque. Y así, el parque de las estatuas se convirtió en un lugar de vida, un recordatorio de que incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay esperanza, siempre hay luz. Si te atreves, suscríbete, dale me gusta y comparte, eso nos ayudaría muchísimo. También puedes seguirnos por nuestras redes sociales, TikTok y X, los enlaces se encuentran en la descripción. Gracias por estar aquí.